Bienvenidos una vez más a el canal de Ingeniería de Plantas. El tema que veremos el día de hoy en el laboratorio número 4 será la ventilación industrial. Para ello, veremos dos casos prácticos a continuación. Caso práctico número 1. El problema nos dice, los propietarios de un taller de montaje necesitan saber cuántas ventanas serán necesarias para la entrada de aire de la nave y cuántos extractores necesitan para la expulsión del aire que entra. Las dimensiones de la nave son 30 metros de ancho, 45 metros de largo, muros de 45 metros de altura y 3 metros de la elevación del techo. La capacidad de los extractores empleados será de 6.000 metros cúbicos por hora. Solución. Acá nos muestra cuáles son las dimensiones de nuestra planta, en donde nos decía que la altura de los muros será de 5 metros y la elevación del techo de 3 metros. También nos dice que durante un año se tomaron datos de la velocidad del viento y para los cálculos se utilizará un promedio de estas. La dirección del viento es de sur a norte. Acá vemos cuáles fueron las medidas en cada mes durante un año y se empleará la velocidad promedio que son de 9.040 metros por hora. Lo primero con lo que calculamos es determinar cuál será el volumen. Entonces, el volumen de la primera parte nos queda que es el ancho tiene 35 metros, la altura nos decía el problema que son de 5 metros y una longitud de 45. Esto nos da un volumen de 7.875 metros cúbicos. Ahora, para el volumen del techo utilizaremos la siguiente fórmula, que nos dice que es igual a un medio del ancho que son 35 metros por la elevación del techo que son 3 por la longitud que son 45. Y esto nos da 2.363. Sumamos ambos volúmenes y nos da un total de 10.238 metros cúbicos. El siguiente paso consiste en determinar el caudal. Para eso primero debemos de determinar cuáles serán las renovaciones por hora. Si seguimos la normativa DIN 1946, nos dice que para el caso de talleres de montaje se necesita unas renovaciones de 4 a 8 por hora. Entonces nosotros emplearemos un punto intermedio y elegiremos 6 renovaciones por hora. El caudal nos quedaría de la siguiente manera, que nos dice que esto es igual a el volumen multiplicado por las renovaciones por hora. El volumen, que es el que hemos calculado anteriormente, por las renovaciones que hemos elegido que son 6. Y esto nos da un caudal total de 61.428 metros cúbicos. También nos dice que la dirección del viento para la parte lateral del taller donde se instalarán las ventanas es longitudinal, por lo que se usará un coeficiente de 0.25. Es decir, como el viento viene justo en esta dirección y nosotros colocaremos las ventanas en la parte lateral, hay un menor aprovechamiento del viento, entonces utilizaremos 0.25. Por el contrario, si nosotros hubiésemos instalado las ventanas justo en la parte frontal, en donde quedaría perpendicular al viento, utilizaríamos un coeficiente de 0.35. Entonces, el área para las ventanas nos quedaría de la siguiente manera, que nos dice que es igual al caudal, que lo hemos calculado justo acá, que son 61.428, dividido la velocidad del viento, que el problema nos decía que se utilizará un promedio que se tomó durante un año, que es de 9.040 metros por hora, multiplicado por el coeficiente de 0.25 y esto nos da un total de 27.18 metros cuadrados que necesitamos nosotros de ventana para poder ingresar esa cantidad de aire. Entonces, una vez que hemos calculado esto, procedemos a realizar el diseño de las ventanas para la entrada de aire. Y nos dice que se instalarán 4 ventanas a los lados con dimensiones de 3.5 por 1 metro, haciendo un total de 28 metros cuadrados, que es un poco más que lo que hemos calculado, pero es una cantidad insignificante. Entonces nos quedaría así, las 4 ventanas de 3.5 metros de largo por 1 metro de ancho. Estos se colocarán 4 en la parte lateral derecha y 4 en la parte lateral izquierda. Ya para terminar nos dice que calcularemos la evacuación del aire, que este será por medio de extractores. Y la fórmula nos dice que el número de extractores es igual al caudal dividido la capacidad del extractor. El caudal pues ya lo hemos calculado que es 61.428
y la capacidad del extractor que el enunciado nos mencionaba que era de 65.500 metros cúbicos por hora. Y esto nos da aproximadamente 10 extractores. Con lo cual, nuestro diseño nos quedaría de la siguiente manera. Como son 10, colocaremos 5 extractores en el ala derecha de la nave y otros 5 en la parte izquierda. Continuamos con el caso práctico número 2 y este nos dice lo siguiente. Se le solicita a usted como ingeniero industrial diseñar un sistema de ventilación para una planta industrial que se dedica a la fabricación de ropa y calzado. Se deberá trabajar según la norma DIN 1946 y bajo las siguientes condiciones. Para el caso del almacén tendremos un tipo de ventilación mixta, es decir, entrada de aire por ventanas y salida por extractores. Para el caso de la fábrica será mecánica, es decir, entrada a través de inyectores y salida a través de extractores. Y para la sala de reuniones será totalmente natural, es decir, utilizaremos ventanas para entrada y ventanas para la salida. Y estaríamos hablando de un sector industrial. Más abajo nos dice, nota, según la empresa, renta la sala de reuniones a un costado en el segundo nivel. Además, en la fábrica trabajan 60 personas. Siempre continuando nos da más datos que en donde nos dice que el almacén tiene una altura de 4 metros, la fábrica 6 metros y la sala de reuniones 3 metros de altura. Las restricciones de construcción se limitan debido a los locales ubicados a los lados de la planta industrial. También nos dice que durante un año se tomaron los datos de la velocidad del viento, siendo el promedio de 9.000 metros por hora. La dirección del viento es de este a oeste. Luego acá tenemos el diseño de nuestra planta industrial, en donde tenemos el almacén, la fábrica y la sala de reuniones que el enunciado nos dice que lo tiene rentado en un segundo nivel y que por restricciones de infraestructura en los laterales y en la parte trasera de la planta no podremos instalar ventanas. Entonces, para el caso de la fábrica es por eso que utilizaremos inyectores y extractores por la ubicación en la que ésta se encuentra. Más abajo nos dan las dimensiones de cada local. Para el caso de la sala de reuniones son 10 metros de largo por 6 de ancho. Para la fábrica 35 metros de longitud por un ancho de 20 metros y para el almacén tenemos un ancho de 15 metros y una longitud de 20 metros. Solución. Comenzamos calculando la ventilación para el almacén que nos dice que este será mixto. Entonces procedemos a calcular el volumen del almacén que es igual al ancho que mide 15 metros por la altura que este tiene que son de 4 y por una longitud de 20 metros. Esto nos da un total de 1.200 metros cúbicos. El siguiente paso consiste en calcular el caudal, pero primero determinaremos cuáles serán las renovaciones por hora de acuerdo a la normativa DIN 1946 y nos dice que para almacenes será de 5 a 10 renovaciones por hora. Tomando un intermedio, elegiremos 8 renovaciones por hora. Entonces, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera, que el caudal es igual al volumen que hemos calculado por las renovaciones que hemos elegido, que son 8. Esto nos da un total de 9.600 metros cúbicos por hora. Seguidamente procederemos a calcular el área de las ventanas, que nos dice que la dirección del viento para la parte lateral del almacén donde se instalarán las ventanas es perpendicular, por lo que se usará un coeficiente de 0.35. El área nos quedará de la siguiente manera. El caudal que son 9.600, la velocidad del viento que son 9.000 y el coeficiente 0.35. Esto nos da un total de 3.04 metros cuadrados. Una vez calculado esto, procedemos a calcular o a diseñar las ventanas y esto nos quedará un diseño de 3 ventanas de 1 metro de largo por 1 metro de alto. Si lo sumamos, esto nos da un total de 3 metros cuadrados. Para el caso de la evacuación de aire utilizaremos extractores y nos dice que el número de extractores es igual a el caudal dividido la capacidad del extractor. Sustituimos y nos da que el caudal son los 9.600 que hemos calculado justo acá, dividido la capacidad que este extractor tiene, que es de 5.450. Y esto nos da pues un aproximado de 2 extractores. Si nos vamos a nuestro diseño, esto nos quedaría así. Las 3 ventanas de 1 metro cuadrado y los 2 extractores. Lo siguiente que haríamos es calcular
La ventilación para la fábrica, que nos dice que será mecánico debido a la posición en la que se encuentra. Entonces, el volumen del almacén nos queda que el ancho es de 20 metros, la altura es de 6 metros y la longitud de esta es de 35. Y esto nos da un volumen total de 4.200 metros cúbicos. Lo siguiente que calcularemos es el caudal, que de acuerdo a la normativa DIN nos da esta tabla, en la que nos dice que para talleres o fábricas las renovaciones o el caudal por persona por metro cúbico es entre 60 y 100. Entonces nosotros elegiremos un punto medio, que en este caso sería 80 metros cúbicos por hora por persona. Pero acá en Guatemala, de acuerdo, según el Acuerdo Gubernativo 229-2014, en el artículo número 16, nos dice que el volumen no debe ser menor a 10 metros cúbicos por trabajador. Por lo tanto, 80 que hemos elegido lo multiplicamos por los 10 metros cúbicos que nos dice este acuerdo. Y esto nos da que nosotros necesitamos 800 metros cúbicos por hora por persona. Entonces, el caudal nos quedaría de la siguiente manera. El número de personas, que son 60, por las renovaciones por hora, que son 800. Y esto nos da un total de 48.000 metros cúbicos para el caudal. Una vez calculado esto, procedemos a calcular el número de inyectores. Este modelo funciona como inyector y extractor, pero para el caso de inyector utilizaremos el modelo HEP 500, que nos dice que tiene una capacidad de 7.800 metros cúbicos por hora. Cabe destacar que este tipo o este modelo de inyector es colocado en la parte de los muros. Entonces, el número de inyectores nos quedaría de la siguiente manera. 48.000 metros cúbicos, que es el caudal, dividido la capacidad del extractor, que son de 7.800. Y esto nos da un total de 6 inyectores de aire. Para el caso de los extractores, que estos son instalados en la parte del techo, emplearemos el primer modelo, que nos dice que tiene un caudal de descarga de 11.504. Entonces, sustituimos en nuestra fórmula los 48.000 del caudal y la capacidad de este, que es de 5.504, y nos da un total de 4 extractores. Una vez determinado esto, ya procedemos a calcular la ventilación para la sala de reuniones, que nos dice que será natural. Por lo tanto, únicamente calcularemos el área de las ventanas. Siempre comenzamos con el volumen, que nos dice que tiene 6 metros de ancho, 3 metros de altura y 10 metros de longitud, que nos da un total de 180 metros cúbicos. Para el caudal, nos dice que para el caso de sala de reuniones, este será entre 5 y 10. Nosotros elegiremos el máximo, que es de 10, por lo cual nos quedaría el volumen, que son 180 metros cúbicos, por las renovaciones, que son 10, nos da un total del caudal de 1.800 metros cúbicos por hora. Una vez determinado esto, procedemos a calcular el área de las ventanas, que nos dice que es igual al caudal, que lo que justo hemos calculado acá, dividido la velocidad del viento, que son 9.000, por el coeficiente, que son 0.35. Porque justo acá nos dice, la dirección del viento para la parte lateral donde se instalarán las ventanas es perpendicular, por lo que se usa un coeficiente de 0.35. Realizamos la operación y nos da que necesitamos un área de 0.57 metros cuadrados. Ahora, ya empleando el diseño de las ventanas, nos dice que necesitaremos dos ventanas de 0.54 por 0.54 metros. Al realizar la sumatoria, pues esto nos da un total de 0.58 metros cuadrados, que es un centímetro más que lo que hemos calculado, pero es algo insignificante. También nos dice que las ventanas de salida de aire se colocarán en el lado opuesto de la entrada, por lo tanto tendrán las mismas dimensiones. Ya para finalizar, tendríamos el diseño completo de nuestra ventilación para la planta industrial, que para el almacén pues habíamos calculado que eran 3 ventanas de 1 metro cuadrado para la entrada de aire y que necesitaríamos 2 extractores. Para el caso de la fábrica, pues el cálculo nos dio que necesitábamos 6 inyectores de aire, con lo cual se decidió colocar 2 en la parte frontal y 4 en la parte lateral, así como también 4 extractores que habíamos calculado. Para el caso de la sala de reuniones, que se encuentra en el segundo nivel, los cálculos nos dio que necesitábamos 2 ventanas,
en la parte lateral para la entrada de aire y que para la salida, por colocarse justamente en la parte frontal de de las ventanas, es decir, se iban a instalar en la parte lateral izquierda, tendrían exactamente las mismas dimensiones. Entonces, con esto finalizaríamos nuestro diseño de ventilación para esta planta que se dedica a la fabricación de ropa y calzado.